Durante la clase de hoy vamos a estar discutiendo el concepto de comunicación dentro del proceso de la enfermería. Vamos a reflexionar un poco. Comunicar es uno de los comportamientos humanos más importantes. Es un mecanismo que permite a los individuos establecer, mantener y mejorar sus contactos humanos. Es un proceso multidimensional y complejo. Los objetivos de esta presentación son los siguientes. Al finalizar la conferencia, los estudiantes describirán el proceso de comunicación e identificarán los factores que la influencian. Discutirán las destrezas requeridas para fomentar la comunicación terapéutica enfermero-paciente. Describirán la interrelación que existe entre la comunicación y el proceso de enfermería. Bien importante, todo profesional de enfermería debe primero aprender a cómo ser un comunicador efectivo. La destreza de comunicación le permite al profesional de enfermería conocer mejor a sus pacientes, identificar cuáles son sus necesidades dentro del cuidado y determinar cuáles son sus diagnósticos de enfermería. Las destrezas de comunicación son la base para construir la relación interprofesional entre el profesional de la enfermería y su paciente. Taylor define la comunicación como el proceso de intercambio de información y que genera y transmite significados entre dos o más individuos. En este diagrama podemos ver conceptualmente cómo es el proceso de la comunicación. Bien importante en este diagrama. El proceso de comunicación es cíclico. Eso quiere decir que comienza con el emisor y termina en el emisor, ¿verdad? Tenemos que seguir esas flechas. Y lo otro, puede ocurrir interferencia en cualquier lugar, pero específicamente la interferencia que más ocurre es la que ocurre entre el canal de comunicación y el receptor. Para que haya comunicación tiene que haber un estímulo, tiene que haber la necesidad de comunicar algo. El emisor del mensaje es la persona que inicia o comienza el proceso de la comunicación. Este mensaje tiene varias vías y puede producirse a través de entrevistas, conversaciones, gráficos, gestos, memorandos o notas de enfermería. La comunicación necesita un canal, que es el medio en el que se envía el mensaje. Esta debe impactar cualquiera de nuestros 5 sentidos, así que la podemos recibir a través de la audición, de la visión y del tacto. El receptor recibe el mensaje y debe traducirlo o decodificarlo. A través de la respuesta del receptor puede tomar una decisión sobre una respuesta acertada. Para confirmar el mensaje, siempre el receptor debe proveer retroalimentación, donde expresa qué fue lo que entendió del mensaje. La retroalimentación puede verse afectada por alguna interferencia y este mensaje se puede entender mal porque podemos tener muchos ruidos de televisión, el paciente puede tener mucho dolor o puede sentirse incómodo o puede estar también en un lugar donde haya mucho ruido. Dentro de los tipos de comunicación o las formas de comunicación tenemos la comunicación verbal, que es la que utilizamos usualmente con las palabras, ¿verdad? Es un intercambio de información utilizando las palabras. Esta también incluye la comunicación oral y escrita. La comunicación verbal revela aspectos del desarrollo intelectual de la persona, revela nuestro nivel educativo y nuestro origen étnico y geográfico. Esta comunicación permite al profesional de enfermería poder valorar sentimientos y conocimientos acerca de su paciente. Otra forma de comunicación es la comunicación no verbal. Esta es la transmisión de información que se hace sin que se utilicen palabras. También se conoce como lenguaje corporal. La comunicación no verbal debe siempre ser congruente con la verbal. Cuando no hay congruencia, mire, hay algún problema. Y eso lo vamos a ver más adelante en un curso que se llama psiquiatría. Eso ustedes lo van a tomar en 4º año. Las formas de comunicación no verbal son las siguientes: tacto, contacto visual, expresión facial, postura, gestos, andar, apariencia física, arreglo personal, sonidos y silencio. Por eso es tan importante para ustedes que están comenzando su práctica clínica, ¿verdad? Este semestre, es que esa comunicación no verbal sea congruente con la verbal. Nos tenemos que ver nítidos, nos tenemos que ver bien. Nuestra apariencia física debe verse bien. Tenemos que estar arreglados. Tenemos que tener un tono de voz adecuado. Tenemos que establecer contacto visual con las personas con las que estamos hablando. Debemos tener tacto, no podemos ser rudos.
¿verdad? Nuestros gestos. Los puertorriqueños movemos mucho las manos, el cuerpo, los pelos. Tenemos que controlarlos. Nuestro andar debe ser uno suave, lento, no muy rápido y no muy rudo, no muy brusco. Y no podemos utilizar mucho el silencio. Si nuestros pacientes nos están hablando, pues mire, nosotros tenemos que contestarle. Y también tenemos que tener mucho cuidado con todos esos sonidos que nosotros hacemos cuando estamos hablando. Porque hay personas que hacen ruido cuando estamos hablando. En esta diapositiva estamos hablando sobre los niveles de la comunicación y hay dos niveles. La comunicación intrapersonal, que no es otra cosa que esa comunicación interna que tenemos nosotros mismos con nosotros mismos, ¿verdad? Esa vocecita interna que a veces nos da una voz de alerta o nos dice muchas cosas. Esta puede afectar la conducta del profesional de enfermería y su habilidad para establecer interacciones positivas con el paciente y con la familia. Recuerde que nuestra comunicación no es solamente con el paciente, sino con su familia. Tenemos también la comunicación interpersonal. Esta es la que ocurre entre dos o más personas. Aquí, en esta interpersonal, es que se ve nuestra habilidad para comunicarnos efectivamente con las demás personas. Esta comunicación puede influenciar la solución de problemas, el compartir, el cumplimiento de metas, el trabajo en equipo y nuestros diversos roles. Así que estas dos comunicaciones nosotros debemos conocerlas bien, ¿verdad? Tenemos que conocer cómo es esa comunicación intrapersonal y si tenemos que arreglar algunas cositas, pues arreglarlas, porque a veces esos detallitos que llevamos de vida, esas experiencias anteriores que nos hacen ser un poquito alerta o no nos permite hacer cosas, son las que afectan o las que me van a afectar eventualmente como un excelente profesional de la enfermería. Y tenemos que aprender a tratar a las demás personas, a comunicarnos efectivamente. A veces venimos de entornos donde la comunicación interpersonal es grito, es violenta, es mal hablada y eso nos va a afectar mucho como profesionales de la enfermería. Factores que influencian a la comunicación. Una de ellas es el nivel de desarrollo, ¿verdad? Dependiendo del nivel de desarrollo en el que nos encontremos va a ser la comunicación. Los bebés balbucean, los niños pequeños pues hablan de mucha fantasía, los adolescentes pues tienden a hacer las cosas más grandes, más grandiosas, el adulto tiende a ser más centrado. En términos de género, las mujeres y los hombres no nos comunicamos igual. Las mujeres tendemos a expresar más nuestros sentimientos y los hombres a reprimirlos. Las diferencias socioculturales. Según yo hablo, la gente va a saber de dónde yo vengo. Por eso es que según nos vamos educando, nuestra manera de comunicar va a cambiar, porque nuestro entorno sociocultural cambia. También dependiendo de los roles y nuestras responsabilidades va a ser la forma de hablar. Por eso cuando usted sea un enfermero y vaya a recibir servicios de salud, usted se va a comunicar como un enfermero. Va a ser bien difícil que usted lo pueda disimular. El espacio y la territorialidad, dependiendo de cómo usted se sienta en su espacio, así va a ser su comunicación. Si usted se siente dueño de ese espacio, que ese territorio es suyo, usted, mire, lo va a demandar en su comunicación. Dependiendo de cómo esté su estado físico, mental y emocional, también va a ser su comunicación. Por ejemplo, cuando estamos en psiquiatría y los pacientes están bien malitos, ellos hablan mucho y no se callan. Eso se llama ser verborreico. Y entonces no pueden hilar la comunicación. Empiezan a hablar de muchos temas a la vez y brincan de un tema a otro. Y usted se desorganiza igual que él porque en esa primera interacción que usted tiene con él, usted no logra entender absolutamente nada de lo que él le está diciendo. También la comunicación va a estar enmarcada en términos de los valores que nosotros hayamos adquirido en nuestra casa, en nuestro entorno y también en el ambiente, ¿verdad? De dónde venimos, dice cómo hablamos. Y eso, mire, usted se va a percatar cuando usted empiece a atender pacientes de diferentes entornos y de diferentes ambientes. Entonces usted ahora se preguntará, ¿y cómo yo me tengo que comunicar? Pues mire, usted como un futuro profesional de la salud, profesional de la enfermería, tiene que dominar algo que se llama comunicación terapéutica.
Y los autores definen la comunicación terapéutica como el proceso interactivo entre el profesional de enfermería y el cliente que ayuda a a superar un estrés temporal, interactuar con los demás, ajustar lo inalterable y superar bloqueos psicológicos que se levantan en el camino de la autorrealización. Eso quiere decir que cuando usted se está comunicando con su paciente, además de usted estar enviando un mensaje, usted va a estar todo el tiempo observando la comunicación verbal y no verbal de su paciente. También usted va a estar consciente de cuál es su comunicación verbal y cuál es su comunicación no verbal. Y también usted todo el tiempo va a estar dialogando con ese paciente sobre cosas que son relevantes a su salud. Usted no va a estar dando información personal suya, ni su número de teléfono, ni su página de Facebook, ni nada personal suyo. Usted simple y sencillamente va a estar dialogando con ese paciente cosas que son relevantes a la salud de él. Y si en algún momento durante esa comunicación usted tiene que educar a ese paciente, usted lo educa. Usted lo saca de esa duda, usted le busca la información, usted lo educa, usted siempre va a estar pendiente a que esa comunicación vaya dirigida a las necesidades del paciente, necesidades de salud, no las necesidades personales. ¿Qué características tiene la comunicación terapéutica? Pues mire, es dinámica, usted no se queda callado. Aquí usted tiene que hablar y su paciente le tiene que contestar. Esa comunicación tiene que tener un propósito. ¿Y cuál es el propósito usual que nosotros tenemos? Identificar cuáles son las necesidades que tiene ese paciente. Esas necesidades interferidas con las cuales usted va a trabajar en su plan de cuidado. Esta comunicación tiene unos límites. Como yo le dije anteriormente, usted no va a establecer una relación personal con ese paciente. Es una relación profesional. El profesional de enfermería tiene una responsabilidad y un compromiso con el cumplimiento de las metas. Eso quiere decir que compromiso que yo haga con ese paciente, compromiso que yo tengo que cumplir. Mire, a los pacientes no se les va a olvidar lo que usted le promete y mucho menos lo que usted le ofrece. Las metas se tienen que establecer según las necesidades que presenta el cliente. Yo no puedo hacer objetivos que vayan a satisfacer mis necesidades. Los objetivos que nosotros siempre vamos a tener, las metas que siempre nos vamos a establecer, tienen que ir dirigidas a satisfacer las necesidades que está presentando ese cliente en ese momento. ¿Qué factores van a promover esa comunicación terapéutica? Pues mire, usted tiene que comunicarse de una manera cálida y amigable. Buenos días, señor Pérez. ¿Cómo se encuentra usted durante la mañana de hoy? Eso es un buen ejemplo. Mire, todas las mañanas dígale buenos días a su paciente. Cuando usted se monte en el elevador, diga buenos días, ¿verdad? Pregúntele a ese paciente cómo pasó la noche. Usted debe tener apertura y respeto. Aquí no vamos a tratar a los pacientes de tú, porque el paciente no es su pana, es su paciente. Así que siempre lo vamos a tratar de usted. Debemos tener empatía, ¿verdad? Tenemos que sentir empatía por ese dolor o por esa incomodidad que tiene ese paciente. Debemos ser honestos, auténticos y confiables. Debemos demostrar preocupación e interés por el paciente. Y sobre todas las cosas, mire, usted tiene que presentar o representar que usted es una persona competente, que usted tiene conocimiento, ¿verdad? Evidencie eso a través de las cosas que usted dice. Demuestre todo el conocimiento que usted ha adquirido hasta ahora. Y si usted no sabe algo, no se preocupe, no le diga al paciente, no se preocupe en decirle al paciente, yo no sé. Dígale, mire, yo no sé esa información, pero si usted me da un espacio, yo la busco y la compartimos. Y así usted aprende y yo también. ¿Qué destrezas necesito para comunicarme terapéuticamente? Pues mire, yo debo controlar mi tono de voz. Hay personas que su tono de voz es de grito. Pues mire, aprenda a bajar el tono de voz. Y hay personas que si no le acercamos el oído, no lo escuchamos. Pues mire, tiene que ser un tono neutro, ¿verdad? Ni muy alto ni muy bajo. Debe tener conocimiento sobre el tópico de la conversación. Usted debe ser flexible. No siempre mi punto de vista es el correcto. Tenemos que aprender a escuchar otros puntos de vista. Tenemos que dejar la rigidez. Debemos ser claros y concisos. Debemos evitar la doble interpretación. Usualmente la doble interpretación viene por experiencias previas que yo he tenido en la vida. Debemos mostrarnos confiables, debemos mantener una mentalidad amplia, aunque yo tenga unos valores religiosos que son un poquito restrictivos,
todo el mundo no es igual que yo y todo el mundo no tiene mis creencias religiosas. Así que yo debo tener la apertura de escuchar otros puntos de vista y, aunque yo mantenga los míos, no criticar los otros, ni imponerles los míos, ¿ok? Eso es imposible. Su religión es su religión, sus valores son sus valores, mis creencias son mis creencias, mi religión es mi religión, y mis valores son mis valores. Y tiene que haber respeto. Debemos tener ventaja, ¿verdad? O tomar ventaja de las oportunidades que se nos presentan durante esa comunicación. Para escuchar, ¿qué yo debo hacer? Pues tener una bonita postura, ¿verdad? Me tengo que sentar de frente a ese paciente y mirarlo, establecer contacto visual, estar alerta, relajado y tener tiempo. Yo no puedo estar hablando con ese paciente y mirando el reloj. O estar pendiente, aquí discúlpeme, es que la profesora me va a llamar en cualquier momento, por eso me estoy asomando a la puerta. Usted no me haga eso, porque en el momento que usted haga eso, usted está poniendo una barrera en la comunicación con ese paciente. Usted debe ser natural y evitar los ruidos. Hay gente que hace ruido con la boca. Hay gente que hace ruido respirando. Hay gente que hace ruido con lápices. Usted debe dejar de hacer ruidos. Usted, como ya le he dicho muchas veces, mantener contacto visual. Debe prestar atención. Debe pensar antes de contestar. Mire, no dispare de la baqueta, como dicen en mi barrio. El paciente le dice una cosa, usted procésela y usted conteste, no dispare de la baqueta, porque usted es un profesional. Usted no está ahí para hacer cosas sacadas de la manga, ¿ok? Usted debe controlar su no verbal. Si el paciente le dice que hizo algo que va en contra de sus creencias, controle el no verbal, porque usted está ahí para dar un servicio. Usted no está ahí para juzgar a nadie. Y usted debe escuchar los temas que el paciente presenta, independientemente cuál sea el tema. Usted tiene que estar presto para escucharlo. Importancia de la valoración dentro del proceso de enfermería. Mire, yo no sé si a este nivel que ya estamos, ya Leira empezó a hablarles a ustedes sobre proceso de enfermería, pero si no lo ha hecho, pronto lo va a hacer. Así que esta presentación complementa la de proceso de enfermería de Leira, ¿verdad? Ella le va a hablar sobre el proceso y las partes del proceso. Yo le estoy hablando sobre la importancia de la comunicación dentro del proceso. Y dentro del proceso y sus 5 fases, vamos a hablar específicamente de la comunicación en la fase de valoración. Pues mire, ¿para qué yo necesito la comunicación en la fase de valoración? Para recopilar la información que necesito del paciente. Así que yo tengo que establecer con ese paciente una comunicación verbal y no verbal. Yo tengo que hablar con él. Yo no puedo ir corriendo al expediente a sacar toda la información que está allí, porque no siempre la información que está en el expediente está actualizada. Así que yo necesito sentarme a hablar con ese paciente. No puedo ir en grupo. Tiene que ser una relación 1 a 1. Una relación de confianza. Una relación donde haya contacto visual, donde yo me siente delante de él, donde yo le exprese interés y donde yo me siente a hablar con él sin prisa. Para esto necesitamos buenas destrezas de comunicación. ¿Por qué es importante la comunicación dentro de la segunda fase, que es la de diagnóstico? Pues mire, porque a través de la comunicación escrita es que yo voy a comunicar los hallazgos al equipo de enfermería. Y esto lo voy a hacer construyendo un diagnóstico de enfermería. Esto se hace por escrito. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Esa parte le toca a Leira en la clase de proceso de enfermería. En esta es que yo les estoy indicando a ustedes que a través de la comunicación escrita, de la creación y redacción de un buen diagnóstico de enfermería, es que yo voy a comunicar mis hallazgos al equipo de salud, al equipo de enfermería y al resto del equipo interdisciplinario que atiende a ese paciente. ¿Qué yo hago con la comunicación en la fase de planificación? Pues mire, cuando yo planifico el cuidado del paciente, lo tengo que hacer contando con ese paciente, ¿verdad? Y con la familia de ese paciente y con otros miembros del equipo. Así que la planificación se tiene que hacer de una manera interdisciplinaria. Esa es la parte oral. En la parte escrita, pues mire, yo tengo que redactar un plan de cuidado. ¿Cuándo yo voy a aprender a hacer un plan de cuidado? Cuando sepa lo que es el proceso de enfermería, sus 5 fases, cuáles son sus componentes y lo sepa implementar. Ahí es que yo voy a saber hacer un plan de cuidado. Es la forma escrita, la comunicación escrita de lo que yo voy a hacer con ese paciente, ¿verdad? Y ahí, en ese plan, yo voy a poner mis objetivos de qué es lo que yo quiero que ese paciente logre.
Y también voy a escribir qué es lo que yo voy a hacer con él y voy a escribir qué sucedió, qué fue lo que hice y cómo ese paciente respondió. Eso es un plan de cuidado y eso está en la fase de planificación de enfermería en el proceso, y la comunicación oral y escrita es vital en esta parte. Dentro de la implementación es importante saber que la comunicación verbal y no verbal se utiliza para ofrecer el cuidado básico de enfermería, para educar al paciente, para ofrecer consejería y brindar apoyo al paciente y a la familia. Eso es lo que hacemos usualmente cuando estamos interviniendo con un paciente. La comunicación verbal y no verbal entre el enfermero y el paciente es valorada a través de la interacción que tenemos con él. En esta fase nosotros documentamos en el expediente del paciente lo que hacemos, y eso lo hacemos a través de las notas de enfermería. ¿Y qué es lo que hacemos con la comunicación a través de la evaluación o de esa quinta fase del proceso de enfermería? Pues mire, no hacemos otra cosa que validar que nuestras intervenciones fueron efectivas, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Evaluando si los objetivos y las metas establecidas en el plan de cuidado se alcanzaron. La comunicación nos va a facilitar la revisión de lo que planificamos. Y si ocurre algo que interfirió en la consecución de las metas, pues mire, revisamos ese plan y volvemos a trabajar con ese paciente. Pero la comunicación entre el profesional de enfermería y el paciente es vital en la fase de evaluación, porque yo tengo que saber si mis intervenciones fueron efectivas o no. En conclusión, el profesional de enfermería debe desarrollar destrezas de comunicación para ofrecer un buen cuidado de enfermería. La comunicación es la herramienta básica que utiliza el profesional de enfermería para ejecutar sus diversos roles y que están comprendidos dentro de la profesión. Es necesario entender la importancia de la comunicación y nunca olvidar que esta es parte esencial de nuestra naturaleza humana. Sin la comunicación no se pueden establecer relaciones interpersonales efectivas. Bueno, jóvenes, hasta aquí la presentación sobre comunicación y el proceso de enfermería. Espero que haya sido de su agrado, que la hayan entendido, y ya saben que cualquier cosita, dudas o preguntas me escriben a mi mail institucional, o si no, todos los martes por la noche de 8 a 9 a través del chat de Moodle. Usted entra, me deja la pregunta y si yo estoy por ahí, que usualmente estoy, se la contesto. Linda semana y síganlo haciendo bien, jóvenes, que vamos bien hasta ahora. Éxito.